A ver, Claudia. Ezequiel. ¿Cómo? A ver, espera, a ver. ¿Quién ayuda a Claudia con Ezequiel? Sí, es verdad. A ver, que Marcelo está ayudando a Claudia, vamos a escuchar. Espera, que Marcelo estaba... Ezequiel también enfatiza como la responsabilidad personal del pecado. Que decían antes, cada uno responde por sus actos. Sí. Una de los ¿cómo podría decir? Con el punto clave de Ezequiel es el llamado a ser atalaya. Ezequiel también. Es que todos ellos somos son atalayas. A ver, Claudia, pues otro... perdona, ¿quién estaba hablando? Yo tengo, dice que yo saqué no, dice que Ezequiel tiene un lenguaje muy parecido al Apocalipsis también. Sí, es verdad. Es verdad. Habla también sobre los exiliados, ¿cierto? Y también de su regreso, ¿no? De su regreso. Sí, Ezequiel es que ocupa mucho. Muy bien, habéis hecho muy bien la tarea. Entonces, para el próximo tenemos de Mateo, ya vamos al Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, pasamos de Mateo, vamos a aprender Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuál va? Hechos, Romanos, primera y segunda. Aquí ya se dice primera y segunda, no primero y segundo. ¿Por qué? Porque son cartas. Primero y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Hasta Efesios. De Mateo hasta Efesios. ¿Vale? Entonces, lo mismo, el orden, memorizar el orden y el contenido. ¿Vale? Que sepáis qué es lo que sale en cada libro, ¿vale? O carta. ¿De Mateo a Efesios? Sí, de Mateo a Efesios. Pero obviamente seguir repasando el Antiguo Testamento, ¿vale? Porque lo podemos memorizar, pero igual a la semana ya se te olvida. Entonces, si uno lo va memorizando y lo va recordando así, no se te olvida nunca, ¿vale? Ok, pues entonces vamos a empezar, o más bien vamos a seguir. Seguimos en el primer tema, que es la Biblia la palabra de Dios. Y vamos a coger, bueno, hicimos para relocalizarnos. El punto número 1 fue la revelación de Dios. Ahí estuvimos viendo qué es la revelación, la Biblia es la base de la revelación. Tener bien los apuntes para el examen final, ¿eh? Segundo punto, inspirada por Dios. El tercer punto fue que Jesús corrobora la autoridad de las Escrituras. El cuarto, los manuscritos. Estuvimos viendo los manuscritos del Nuevo Testamento y los manuscritos del Antiguo Testamento. ¿Y el quinto? Profecías. Sí, perdón. Profecías. Y ahora vamos al séptimo y octavo. ¿Sexto? Sí, sexto y séptimo. Es que lo tengo mal aquí. Sexto y séptimo, sí. Entonces voy a dar rápido estos dos, porque quiero que hagáis unas lecturas vosotros en casa, ¿vale? Sobre estos dos temas. Entonces el sexto son testigos oculares. ¿Qué quiere decir oculares? Eso es. Testigos oculares. Y las lecturas que quiero que hagáis de este tema del libro son las páginas 65 al 67. Y esto entra
siempre que os digo las lecturas, también entra dentro, yo me fío de que estáis leyendo lo que os estoy diciendo. Entra dentro también de los deberes, ¿vale? Entonces, 65 al 67. sí, porque no me voy a adentrar mucho en esto, ¿vale? Entonces, si hacéis la lectura, uno aprende más, ¿vale? Es muy importante, como ya os dijimos, el trabajo que cada uno hace en casa, aparte de venir a clase. Vale, entonces, por un lado aquí testigos oculares, que hemos dicho que son testigos que vieron. Tenemos, por un lado, que voy a poner 6.1 aquí, testigos bíblicos. Y en otro lado tenemos el otro punto que son testigos extrabíblicos, que quiere decir que no salen en la Biblia. ¿Vale? Entonces, para esta sección voy a apuntar aquí varios textos bíblicos y vamos a ir leyendo, ¿ok? Lucas 1 del 1 al 3 y capítulo 3 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Primera de Juan 1, 3. Hechos 2, 22. Y Hechos 26, 24 al 26. Y el último, Juan 19, 35. Ese era para 6.1, ¿cierto? Sí, en testigos bíblicos. Venga, vamos a empezar. Vamos a ir al primero, Lucas 1 del 1 al 3. Mateo, Marcos, Lucas. Es el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas 1 del 1 al 3. Los tenéis aquí apuntados, ¿eh? Y luego vamos a ir al capítulo 3. A ver, os voy a explicar, así ya aprendemos cómo se escribe. Cuando yo, por ejemplo, quiero decir, vamos a ir a Mateo, se escribe el libro, el capítulo primero, por ejemplo, Mateo 3, pongo 2 puntos y aquí pongo el número del versículo, por ejemplo, versículo 4. Y si quiero leer del 4 al 6 todo seguido, pongo un guión y pongo 6. Eso quiere decir que aquí se van a leer el 4, el 5 y el 6. En cambio, si yo pongo Mateo 3, 4, 6, aquí solamente se leen 4 y el 6, ¿vale? Y por ejemplo aquí si yo pongo un punto y aparte y hago así, quiere decir que el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, ¿ok? Vale, vamos a empezar. Lucas 1 del 1 al 3. Mauro, lee los 3 versículos, por favor. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muy bien, entonces, en el 2, Mauro, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que, bueno, tal como nos enseñaron los que al principio lo vieron con sus ojos, él estaba, me imagino, refiriéndose al Antiguo Testamento, a los escritos del pueblo judío. Léelo otra vez. Tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ah, perdón, sí, están hablando de los que vieron a Jesús mismo. Eso es. O sea, ahí, no, está bien. Ahí está diciendo que, ¿qué, Marcelo? Que está hablando tal vez acerca de los apóstoles o De las personas que... Los testigos oculares. Eso es, que lo vieron, que vieron con sus ojos qué es lo que estaba pasando, ¿ok? Entonces vamos al capítulo 3, Juan 3, versículo 1. ¿Hablo de mí? Estamos en Lucas, ¿eh? Lucas 3, versículo 1. Juan, por favor.
En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Aquí hay mucho nombre, ¿no? Eso es. Está estableciendo cuándo fue. Y de gente que lo pudo ver. Por ejemplo, está diciendo de Poncio Pilato vio a Jesús. ¿Y Poncio Pilato quién era? Herodes. Felipe está ahí nombrando a varios que vieron con sus propios ojos a Jesús. ¿Creyeron en él como Dios o no creyeron? Pero son testigos de que Jesús hizo lo que hizo. Vale, seguimos. Venga, Adriana, búscame segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1:16, segunda de Pedro. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Estás en segunda? Segunda de Pedro 1:16. Como libres. Segunda de Pedro 1. Bueno, aquí está. Segunda de Pedro 1:16. Ahora ya. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Muy bien, o sea que Pedro está diciendo que yo no me estoy inventando nada, es algo que yo estoy, que lo he visto y lo he vivido, ¿no? No solamente está diciendo que ha visto a Jesús, sino que su majestad. ¿Eso qué quiere decir? Reconoció que eres Dios. Eso es. Venga, Claudia, Hechos 2:22 y luego Óscar me lees en el capítulo 26. Ay, perdón. Sí, primera de Juan. Primera de Juan va después de Pedro. 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué está diciendo Juan? Eso es. Ellos están diciendo que lo vieron. Y oyeron. Y eso, o sea, no os estamos contando otra cosa, sino que eso mismo, lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que os estamos anunciando. A ver, Hechos, Óscar, Hechos 2:22 y Marley, luego lees el 26. Vamos a Hechos. Hechos 2:22 dice. Espera. Sí, ya, cuando quieras. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, por prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A quién les está diciendo que vosotros ya habéis visto lo que Jesús ha hecho? Eso es. Que ya ellos mismos han visto, ¿no? Eso es. A ver, Marley, vamos al capítulo 26 del mismo Hechos, versículos 24 al 26. ¿Está resistiendo? Al cual Dios levantó sueltos los... Estás... Capítulo 26, versículo 24. Madre mía, Marley. Madre mía. Insta a Agripa que tenía
Eso. Diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees o...? Ya, hasta ahí. Pero es que ahora estoy un poco confusa con este texto. Bueno, este no lo pongáis porque no me he colado, ahí me he colado. Vamos a Juan. Estoy diciendo eso que para Agripa, que no es un secreto para Agripa, que él sabe de lo que está hablando. Sí, habla con toda confianza. Que Agripa ya sabe, ¿no? Ah, vale. No ignora nada de esto. Eso, ok. O sea, que Agripa ya sabía lo que Jesús había dicho, ¿no? Vale. Ok. Incluso, perdón, en el que sigue, dice: Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Sí, perdón, que no. Sí, pero está un poco confuso este. ¿Por qué no habla de verbo? Sí, no lo apuntéis, quitarlo porque está un poco confuso, sí. Vamos al siguiente. Vamos a Juan 19, 35. Lola. Juan 19, versículo 35. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Muy bien. Ok, y estos solamente son unos ejemplos, porque obviamente hay muchos más en la Biblia, ¿no? De que hubo muchas personas creyentes o no creyentes que vieron y hablaron exactamente lo que Jesús habló. ¿Ok? Pero aquí vamos al punto 2, a los testigos extrabíblicos, que aquí se centra mucho la lectura que vais a hacer del libro, pero voy a citaros algunos, no sé si os suena. Por ejemplo, Ireneo, ¿os suena? Es un obispo del año 180 después de Cristo. Esto es gente que algunos son creyentes y otros no son creyentes, historiadores, gente que escribía para animar, etcétera, que hablan acerca de lo que Jesús hizo, ¿ok? O sea, ya no es que solamente tenemos la Biblia que comente cosas de Jesús, sino que tenemos libros aparte que también hablan exactamente lo mismo de lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos a Ireneo, tenemos Clemente de Roma, en el año 95 después de Cristo, que también escribe sobre Jesús. ¿El año 95 después de Cristo? Tenemos a Flavio Josefo, que él es muy famoso. Él es un historiador que no era creyente, pero él habló mucho de la influencia que Jesús tuvo en el pueblo judío. Y bueno, tenemos muchos más, os apunto así algunos, pero en años, pues cerca de los años de Jesús, hay mucho libro que habla de Jesús. O sea que, no sé exactamente, pero aparece en el libro. En el libro, a ver, se lo digo ahora. Creo que uno de los más, Sí. más famosos, bona fide, como le llaman, muy acertada. Sí. Más o menos un estilo como, pues si fuera un estilo más o menos como Luca, investigador y así que... Y Clemente fue obispo también. Clemente de Roma. No, creo que no. No, él no. No lo pone aquí, pero bueno, yo lo voy a buscar. Pero creo que es del 100 y pico. Pero no me lo voy a inventar porque igual...
Sí, no es... Clemente de Roma lo que hace es un obispo que utiliza la Biblia y las cartas como si fuese una escritura divina, o sea, ya la utiliza como si fuese verdadera. Entonces es un escritor de la época que ya da por hecho que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, entonces esto es lo que vamos a dar de testigos oculares. Entonces quiero que leáis estas dos, que sobre todo se centran aquí en testigos extrabíblicos para que vosotros conozcáis y podáis tener más información sobre eso. ¿Ok? Venga, vamos al siguiente punto. Si todo está claro, si hay alguna pregunta. Vamos a la séptima y la última del punto de es la Biblia la palabra de Dios. Que también le voy a dar solamente una pincelada, ¿eh? Es arqueología. ¿Qué es arqueología? Es una palabra un poco rara, ¿no? ¿Quién me dice qué es arqueología? Los descubrimientos que se han hecho a través de ¿De qué? ¿Descubrimientos de qué? Historia antigua. Estructuras, estatuas, edificios. El arte, estructuras, edificios, ¿no? Esa gente que va excavando así con un pincelito la tierra y va descubriendo, esos son arqueólogos. Huesos Descubrimiento y estudio de la antigüedad. Eso es, muy bien. Dicen que los mejores, no sé la verdad, ¿no? Pero los mejores esposos son los arqueólogos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque entre más vieja la mujer más le interesa. No grabes eso. Ya está grabado, ya está grabado. A ver. Eso no quedó grabado. Venga, entonces dentro de la arqueología quiero que hagáis esta lectura, que son del 67, que es justo después del testigos oculares extrabíblicos, a la 75. Allí os va a dar ejemplos de descubrimientos antiguos que se han hecho conectados con la Biblia, con la historia de la Biblia. ¿Cuán importante es la arqueología para alguien que está interpretando la Biblia? porque corrobora lo que está diciendo la palabra. Muy bien, eso es. Por ejemplo, si unos pueblos, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento habla de pueblos, vamos, aparece muchísima historia. Y se ha corroborado a través de la arqueología y el estudio, el descubrimiento de pueblos antiguos que teólogos decían, no, este pueblo, por la información que dice la Biblia, tiene que estar aquí. Después de haber ellos investigado, sacado tierra y demás, han encontrado el pueblo. Entonces eso es una base para decir la Biblia es verdadera, ¿no? Entonces en estas páginas vais a encontrar mucha información que te vas a quedar como wow, ¿no? Es impresionante como después de los años se han encontrando cosas que mucha gente ha dudado y que se ha descubierto y han tenido que cerrar muchas bocas al final. Entonces no voy a decir nada más de la arqueología y con esto vamos a terminar. Es la Biblia la palabra de Dios, ¿ok? Hemos visto los 7 puntos que creo que son los más importantes para apoyar que la Biblia es la palabra de Dios. Repasar bien, creo que con las lecturas que os estoy mandando uno se queda bien, con bastante conocimiento. No lo leáis rápido, leerlo con detenimiento porque hay mucha información en el libro. Es de letra pequeña y tiene mucho contenido. Entonces si lo leéis vais a aprender mucho, si vais cogiendo apuntes también, a medida que vais leyendo, muchísimo mejor. Noemi, estas referencias que aparecen al final de algunos párrafos que
¿Qué quieres decir? Estas referencias. Son tomados del libro de La Biblia. Eso será páginas, ¿no? Sí, a veces ellos hacen referencia Al principio a explican. puntos que Que han están hecho antes. sí. Entonces, por ejemplo, pone una lista, digamos, 1B, 1A, 1C. Entonces, después más adelante tiene un párrafo que dice referencia. Sí, te manda... Te manda ya para mí. Hay veces páginas también del mismo libro, cosas así. Eso es. Aquí. Estos son entre estas páginas y esta página, por ejemplo. Mira, Que aquí esto que está tocando, pero al dice principio, sí. explicación del formato del libro. Como cada libro tiene su explica notas al pie, bibliografía, los que. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta que tengáis del primer tema que hemos dado? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Algo que queráis puntualizar? ¿Algo que queráis agregar? ¿Es la Biblia? Creo que con lo que hemos dado es suficiente como para decir sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta a medida que lo vais estudiando, por favor, traerla. Si tenéis algo que decir también, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el segundo punto. Estáis viendo que estamos yendo un poco más despacio de lo que yo puse, de la hoja que yo os di con el calendario inicial, porque yo me emocioné, creo, y creí que íbamos a poder ir un poco más rápido, pero estamos yendo un poco más lento, pero entendiendo todo. Entonces la idea es que vayamos entendiendo todo y no que vayamos corriendo sin entender. ¿Ok? Entonces igual vamos a tardar, la asignatura va a tardar un poquito más de lo esperado, porque estamos yendo un poquito más lento, ¿vale? Solamente para aclarar, ¿vale? Entonces el segundo punto, entonces el primer punto es la Biblia, la palabra de Dios. Y el segundo son leyes de la hermenéutica. Leyes de la hermenéutica. Pronto para la pregunta que quedó de Clemente, están preguntando por Clemente. Si será María o cuando quiera era lo mismo. Sí, Sí, fue. la que hicieron lo mismo. Sí, tengo algo que sí fue catalogado como fue llamado como el primer padre apostólico de la iglesia. Por Irineo, lo que estaba hablando, el mismo Irineo lo listó entre el primer o santo, pero hay varios. San Clemente número 1, Clemente 2, pero sí. Esto está muy interesante estudiarlo, porque el libro os da un poco, pero si os interesa más saber sobre cada persona, os podéis meter en Google sabiendo bien dónde se mete uno, pero es muy interesante poder ver la vida de cada uno. Ok, seguimos entonces, leyes de la hermenéutica. Entonces, en vamos a seguir las tareas para que nos centremos un poco en este tema. Vamos a tardar como unas 2 o 3 clases, espero. Y aquí lo que vamos a hacer es memorizar. Más que mandaros tareas, voy a mandar que memoricemos, ¿vale? Entonces, aparte del orden de los libros, que eso lo estáis haciendo perfecto, vamos a memorizar el Salmo 119 entero. Que es el más corto de la Biblia. Sí. No, Salmo 119, 1 al 8 y el versículo 18. Y vamos a memorizar Proverbios capítulo 2 entero. Capítulo 2 de Proverbios habla de la sabiduría. ¿Ok? Entonces, como buenos intérpretes que somos, debemos de estar, como ahora vamos a ver, llenos de la sabiduría de Dios, y tenemos que conocer en qué consiste. Y ese proverbio abre mucho los ojos en cuanto a la sabiduría. Y ahora vamos a ir al Salmo 119, lo voy a leer yo.
Salmo 119, el 1 al 8. ¿Dónde estás hablando? El 719, 1 al 8. Sí, Salmo 119, el 1 al 8. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y pasamos al 18, que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué quiere decir abre mis ojos? En una palabra que ya hemos repasado: iluminación. Eso es. Cuando Dios nos abre los ojos es que nos está haciendo entender, ¿no? Y aceptar. Entonces vamos a aprendernos esto y este de aquí. Lo vamos a hacer pasito a pasito, tranquilos, ¿vale? Pero es que vamos a salir de esta asignatura reforzados, aprendiendo muchas cosas, y eso es lo importante. ¿Ok? Yo luego os digo, ¿vale? Para el próximo día, que es, porque no es todo esto, no os voy a preguntar el próximo viernes. Ya luego os digo qué versículos, ¿vale? Venga, pues empezamos por el primer punto. El primer punto es el intérprete, que en este caso somos nosotros. En este caso somos la persona que está yendo a la Biblia y que quiere interpretar y que quiere sacar lo que Dios está diciendo y lo que el autor quería decir. Esa es la persona a la cual se llama intérprete. Pero claro, ahora yo tengo una pregunta. ¿Todo el mundo puede ser intérprete de la palabra de Dios? No, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué características nosotros, y también va a servir para hacernos un análisis, ¿cómo se dice? Retrospectivo. Un análisis interior y analizándonos a nosotros mismos, a ver si podemos cumplir con las características que un intérprete debe tener. ¿Ok? Entonces la primera sería, yo la he titulado capacidad espiritual. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí, capacidad espiritual. Ahora vamos a... Sí, esto es 2-1-1. ¿Ves? Así también aprendemos a hacer bosquejos. Entonces, el versículo clave de este va a ser el que nos vamos a aprender aquí. Salmo 119, versículo 18. Ese es el versículo clave. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que esto ya lo sabéis, de lo corto que es ya nos lo hemos aprendido, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, vamos a leer todos juntos, primera a los Corintios 2, versículos 6 al 16. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 2, 6 al 16. Quiero que cada uno lo lea personalmente y después de 2 minutos vamos a empezar a hablar, ¿ok? Primera Corintios 2, 6 al 16. Lo leemos cada uno personalmente.
Es un poco complicado, ¿eh? No intentéis entenderlo todo porque es un poquito complicado. Entender un poquito la idea general. Eso lo dijo Pedro de Pablo, ¿no? ¿Vamos? Bueno, vamos a ir directamente al 14 y al 15. Y ahí hay un contraste de dos clases de hombre. Luis, ¿podrías decirme las dos clases de hombre que me dice? En el 14, ¿cómo lo describe al hombre? Ok, entonces tenemos aquí el hombre natural. Y Adriana, ¿cómo describe al hombre en el versículo 15? El hombre espiritual. Ok. Y estos dos no tienen nada que ver uno con el otro. Obviamente en el versículo 14 describe las cosas del hombre natural que dice: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si le damos la vuelta al versículo 14 y tendríamos que describir al hombre espiritual con las cosas del versículo 14, ¿qué es lo que dirías que es el hombre espiritual, Samuel? Que percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ok, vamos a poner aquí, percibe lo que viene del Espíritu, ¿no? Espíritu. ¿Qué más? Las puede entender. Entiende. Sí, que las puede entender. Muy bien. Y diríamos del natural que para él son locura. Vamos a poner, la palabra de Dios es locura para él. La palabra de Dios es locura. Ok. Entonces, termina el versículo 16 diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, que se está refiriendo al hombre espiritual, al hombre que ha aceptado a Jesús como su Salvador, tenemos la mente de Cristo. Entonces, el hombre espiritual tiene la mente de Cristo, como dice el versículo 16. Ahora, para tener la mente de Cristo, ¿qué tengo que tener? El Espíritu. El Espíritu, eso es. Sin el Espíritu es imposible que yo entienda. Entonces lo clave del hombre espiritual es que haya aceptado a Jesús para que el Espíritu Santo te haga entender, te haga aceptar, para que tú puedas percibir lo que viene del Espíritu y tener la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿este punto ha quedado claro? Me ha gustado porque en los trabajos de estos de iluminación, revelación e inspiración hay varios que me habéis citado este versículo. Muy bien. Ahora, en los versículos 6, 7, 13 y 14 dice que no basta solamente con ser sabio para
discernir las cosas del Espíritu, sino que hace falta ser sabio espiritualmente. Por ejemplo, el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, el primer punto aquí para el intérprete es que que haya aceptado a Jesús. Esa es una característica muy característica. Sí, dentro de este punto, haya aceptado a Jesús como su Salvador y por lo tanto tenga el Espíritu. Que en otras palabras diríamos el hombre espiritual. Que por cierto, en este texto es muy importante en la hermenéutica porque hay muchas palabras que están relacionadas con la hermenéutica. Por ejemplo, dice mucho conocer, revelar, ver, oír, entender, misterio, y son palabras que se relacionan mucho con la hermenéutica. Ok, segundo punto que el intérprete debería de tener es humilde, que debe ser humilde. ¿Por qué es importante que el intérprete sea humilde? ¿Por qué? Dios rechaza lo humilde. Dios rechaza lo orgulloso. Para no vanagloriarse, para... ¿Qué has dicho? Dios rechaza lo orgulloso. Dios rechaza a la persona orgullosa. ¿Perdona? Lo mira de lejos. No hay revelación de parte de Dios. Muy bien. Vamos a leer Mateo 11. Mateo 11, versículo 25 y 26. Silvia, ¿lo puedes leer? Mateo 11, versículo 25 y 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Muy bien, gracias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que solamente los que son niños o cuando somos niños es que Dios nos revela las cosas y nos hace entender las cosas? No. ¿Qué quiere decir? A los que son como niños que reciben Tienen la humildad. Eso es. Un niño es humilde, ¿por qué? Porque recibe lo que le están enseñando, ¿no? No se pone como diciendo, no, porque yo sé más, o no, porque eso, o se pone a refutar o a ser prepotente. Un niño recibe. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados, ¿no? A recibir, a ser como niños. No es que tenemos que ser niños, sino a que seamos como ellos. Y termina el versículo 26, ¿cómo termina? Sí, Padre, ¿por qué? Así te agradó. Entonces Dios quiere que interpretando la Biblia nosotros seamos humildes. Hay mucha gente que es muy sabia, conoce muchas cosas, pero es muy prepotente, ¿no? Se piensa que Él está por encima incluso de Dios, ¿no? Entonces Dios quiere que sepamos cuál es nuestro lugar y dar la gloria siempre al Señor. Muy bien. Seguimos. Otro punto, obediente. Obediente. ¿Cuál es el punto? A ver, ¿cuál es el punto de interpretar la Biblia, estudiar la Biblia,
si luego no se pone en práctica? No tiene ningún valor, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de razón que uno aprenda y aprenda y aprenda y aprenda, pero luego a la hora de la práctica no cambiemos nada de nosotros mismos ni... Santiago dice la fe sin obras. Muy bien, la fe sin obras es muerta. No solamente oidores, sino hacedores. Eso es. Entonces, por sus frutos les conocéis, muy bien. Todos estos textos son muy importantes. La letra al final mata, ¿no? Uno puede conocer mucho, pero luego si el carácter no ha cambiado nada y no intenta seguir y obedecer al Señor, ¿para qué sirve que nosotros sepamos interpretar muy bien un texto si luego no lo puedo o no lo voy a poner en práctica, ¿no? Y ponerlo en práctica significa obedecer, aunque muchas veces nos cueste, pero esa es la vida cristiana, ¿no? Entonces nosotros como intérpretes, y ahora nosotros somos ejemplo para mucha otra gente porque ya vamos a saber cosas que otras personas igual no van a saber, y ya tú por saberlo y yo ya somos responsables ante el Señor de cambiar las cosas, porque ya no estamos en nuestra ignorancia, ya sabemos, ¿no? Entonces cuanto más estudiamos, más responsabilidad tenemos de obedecer a Dios. ¿Ok? Hay un texto, Mateo 13:15, vamos a leerlo. Mateo 13:15. Jesús les está hablando. A ver, Mateo 13:15. Jesús hablaba por parábolas, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hablaba a la gente por parábolas? Porque no querían entender de otra manera, igual, ¿no? Pero bueno, era más fácil entender por las parábolas, ¿no? Entonces, Jesús hablaba en parábolas y citó a Isaías en este texto de Mateo para describir la misma actitud que tenían los que supuestamente le escuchaban. ¿Ok? Entonces, Mateo 13:15. Sí, vamos a leer del 14. Lola, tú puedes leer mismamente. De otra versión. O cualquiera, me da igual. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y luego dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. La importancia, ¿no? Dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha engrosado. Hay muchas veces que nos encontramos en la Biblia como intérpretes, como cuando empezamos a estudiar la Biblia, con mandamientos y cosas que son difíciles de aceptar, ¿verdad? Y de seguir. Y muchas veces igual cosas que ya sabemos, pero que cuando las leemos, ¡ay, Señor, esto qué difícil! Pero nosotros debemos de ser ejemplares porque ya sabemos, entonces debemos de intentar obedecer al Señor, porque no tiene ningún punto estudiar y hacer todo lo que estamos haciendo si luego al final del día no se cambia en absolutamente nada. En la versión que tengo me gusta como lo pone, donde dice corazón engrosado, aquí lo dice, este pueblo se ha vuelto insensible. Sí, que no lo he explicado, sí, mira, perdón que no lo he explicado. Eso, porque muchas veces conocemos la palabra, nosotros podemos memorizarla, leerla, entenderla, pero ya ni siquiera el espíritu redarguye, porque... Muchas veces escuchamos tantas veces lo mismo que ya no, es como honra a tu padre o a tu madre o no mentirás, y lo escuchamos tantas veces que sí, una rutina, como el Padre Nuestro, ¿no? Los católicos que lo dicen y no son conscientes, pero hay que pensar, ¿no? Que no les pase como al pueblo, que Isaías les estaba diciendo eso, ¿no? Cuando dice que el corazón lo tienen engrosado, que es
se han adaptado ya a una situación y no cambian, se han ya puesto en una línea, ¿no? En algo lineal y no cambian de ahí, ¿no? Entonces que no nos pase eso, que seamos obedientes. Y el último punto es que necesitamos que Dios nos ilumine, o sea, que seamos iluminados. Y aquí vamos a Mateo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. A ver, Claudia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Aquí, ¿quién diríais que respondió humanamente? Por una opinión humana que tenían. Los otros, ¿no? Cuando dicen el 14, ellos dijeron unos Juan, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero ¿cuál es la respuesta de Pedro? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es muy interesante la respuesta que le da Jesús. Pedro es el que le está diciendo la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Jesús le dice la razón por la cual está diciendo eso. ¿Cuál es la razón? Y eso significa que Simón Pedro estaba iluminado. Eso es. Cuando nosotros vamos a la Biblia, la estudiamos, nosotros somos iluminados por el Espíritu y respondemos y conocemos, entendemos y aceptamos la verdad espiritual. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Si Cristo le confirma que tú eres el hombre espiritual. Eso es. Que dicen, son los naturales, que dicen por ahí. Que fueron opiniones, ¿no? Fueron opiniones, opiniones que a nosotros, a mí también me puede salir, ¿no? Que yo puedo contestarte desde mi carne, ¿no? Y puedo contestarte algo que está mal, ¿no? Pero ahí Pedro le está diciendo a Jesús algo que está revelado directamente del Padre, ¿ok? Entonces ese es un claro ejemplo de ser iluminado, ¿ok? Entonces este es el 2.1.1, capacidad espiritual. Vamos al 2.1.2. ¿Me seguís, no? Voy a borrar. ¿Borro? No, no, espera, 2.2. Ya me estoy liando yo. 2.2. Aquí. Objetividad en el intérprete. Objetividad en el intérprete. Muy bien. ¿Qué es ser objetivo? Entonces está dentro del intérprete todavía. Sí. O sea que es la otra parte.
A ver, dentro del intérprete, el primer punto era capacidad espiritual que tiene que tener el intérprete, y el segundo punto dentro del intérprete es que tiene que ser objetivo. Entonces 2.1.2. Sí, porque es que no tengo... Sí. No, Es 2.1.1 era capacidad espiritual, 2.1.2 era humildad. 2.1 tienes que explicar porque A ver, había una cosa que decía, haya aceptado a Jesús. Sí, pero eso no... a ver, espera. Estaba dentro, ¿no? A ver. Capacidad espiritual. También, Noemí, Dime. lo que puedes hacer es hacerlo como en bullet points, intérprete, Yo lo estoy poniendo así, pero, o sea, leyes, estamos en este punto, leyes de la hermenéutica. Entonces estamos viendo el primer punto, que es el intérprete, nosotros. Y el primer punto era la capacidad espiritual del intérprete, y ahora vamos a ver el segundo punto, que es la objetividad del intérprete. Todo lo que hemos visto... Ese sería 2.2. es lo que estoy diciendo yo. No, porque está dentro del intérprete. Entonces, si esto es 2.1, esto es 2.11 y esto es 2.1, eso. para simplificarlo, hazlo bullet points, intérprete. Va a ser peor porque... Pero igual no... Porque todo va dentro del paquete del intérprete. Sí, pero para que... O hacer 2.1, hacerle, por ejemplo, intérprete 2, ok, 2.1, en el 2.1 A, B, C, 2.2, otra vez, 2.2, A, B, C. Ya, también. Bueno, a ver, esta vez lo vamos a dejar así, porque si no nos vamos a liar más. La próxima vez ya lo hago diferente, pero así es. O sea, lo que acabamos de ver entra dentro de este punto. ¿Vale? Sí. Vale. Objetividad. Es que cada uno tiene una forma diferente de ordenarse. A ver, objetividad. ¿Qué es ser objetivo, Eloy? Claro. Cuando yo te cuento una historia, y yo te digo, sé objetivo. Que sea real, que salgas del punto, que digas lo que es. Ni pongas ni quites, ¿no? Ok. Diga el punto exacto de lo que se quiere interpretar o se quiere decir. Vale, a ver, Lola. En la objetividad del Señor en este caso. No, es nuestra objetividad. Nosotros como intérpretes debemos de ser objetivos. No dar algo como opinión, no dar tu propia opinión, sino dar la realidad de lo que dice la palabra. Muy bien. Muy bien, Claudia. Entonces, yo cuando voy, cada uno de aquí, mirar cuántas opiniones teníamos de hacer, ¿no? Del esquema, yo con números, el otro con letras, el otro con puntos, etcétera. A la misma vez, cuando yo vengo a la Biblia, Claudia va a venir de otra manera, Mauro va a venir de otra manera, lo vamos a entender de diferente manera. ¿Por qué? Porque yo he sido educada de una manera diferente a Mauro y a Claudia, porque yo tengo una tradición diferente, porque mi familia es diferente, porque en el mundo en el que yo me he movido es diferente. Entonces la forma en la que yo voy a entender un texto seguramente va a ser diferente a cómo Claudia y Mauro lo van a entender. ¿Por qué? Por lo que ya yo tengo en mi mente, los prejuicios, la tradición, lo que yo he vivido, los estudios, etc. Entonces, cuando hablamos de la objetividad, como bien ha dicho Claudia, es que yo voy al texto dejando mi tradición, mi opinión, mis prejuicios, todo,
ahí, aparcado, y yo voy al texto vacía. ¿Qué quiere decir? Que voy, que lo leo, y del texto yo saco una lección. Si sería subjetiva, que es lo contrario, yo voy con toda mi tradición, mi educación, mis prejuicios y demás, y voy al texto y lo interpreto según mi opinión. Entonces es muy importante que nosotros como intérpretes vayamos al texto y vayamos vacíos y que Dios sea el encargado de hacernos entender, en vez de yo querer entender por mis propios estudios, por mi propia tradición, etcétera, lo que quiere decir el texto. Dios es el que me dice a mí lo que dice el texto, no soy yo que le dice al texto lo que quiere decir. Y eso es muy importante, por eso hay tantas interpretaciones de muchos textos diferentes, etcétera, ¿por qué? Porque no se va al texto de una manera sabia y dejando a un lado todos los prejuicios, etcétera, ¿no? Si yo voy a estudiar un texto, pero yo ya tengo una idea de lo que el texto quiere decir, ya una idea contraria seguramente que no voy a sacar, porque ya tengo en la mente que esa idea la voy a encontrar. Entonces es muy importante que nosotros como intérpretes vayamos dejando todo a un lado, nuestra tradición, prejuicios, historia, etcétera. Muy importante este punto. Un punto a anotar ahí en ese es de que muchas veces la interpretación se puede dar por falta de conocimiento, por falta de ser objetivo o a darla a sabiendas de que es, a sabiendas torciendo, o sea que premeditadamente. Una cosa es, por ejemplo, exponerlo por falta de conocimiento, de hermenéutica, o cosas así, y otra cosa es sabiéndolo, exponerlo de otra manera como lo que vivimos hoy en día también. También es como cuando digamos, uno tiene una idea y uno quiere justificar con la Biblia la idea que tiene. Eso ya no es objetivo, eso ya no es objetivo. Eso es. Por ejemplo, yo puedo venir de una iglesia que es muy legalista y me han enseñado eso y no tengo ninguna base bíblica, me han enseñado tal. Entonces yo, por ejemplo, estoy discutiendo contigo y tú me puedes decir, pero dame base bíblica, dame algún versículo. Y yo, como quiero sujetar que esa verdad es verdad, me cojo un versículo así y tal, lo cojo, aunque no haya leído el contexto, aunque no haya leído nada más, lo cojo y para apoyar mi idea, me cojo ese versículo. Que igual ese versículo en realidad no quiere estar diciendo lo que yo quiero apoyar. Pero yo quiero apoyar tanto mi idea que me invento que ese versículo apoya mi idea. En vez de yo ir al versículo y ver qué es lo que el versículo quiere decir y de ahí sacar una idea, es muy diferente. ¿Ok? Entonces, en la hermenéutica hay dos palabras que son muy importantes que seguramente las habréis escuchado más una que otra. Una es exégesis. Lo dio el pastor. ¿Y la otra cómo se llama? Eisegesis. ¿Ya se acuerdan, Edgar? Sí, que son palabras un poco difíciles que no las utilizamos, ¿no? En nuestro diario vivir ni nada, pero es bueno que las sepáis reconocer. Se da mucho, por ejemplo, en los comentarios bíblicos, en las Biblias de estudio o en libros de estudio, en el Atlas, aparece mucho, habla mucho, hay la palabra exegetas. Exegetas, son los expositores de la palabra. Porque, no estamos hablando de jetones, cuando se ve la palabra exegetas, es precisamente alguien que lo interpreta, ¿sí? Los interpreta
exégesis es una explicación, ¿ok? Entonces, exégesis quiere decir cuando el intérprete extrae o saca, como lo quieras, el significado que el autor o escritor quiso darle. ¿Ok? Eso es la exégesis. ¿Y qué es lo que nosotros debiéramos hacer cuando vamos a un texto? Una exégesis. Extraer o sacar el significado que el autor o escritor quería darle. Este es exégesis, ¿no? Sí. Esa es la buena, sí. Y la exégesis es cuando pongo mis opiniones personales en el texto o en el significado. Exégesis es yo saco del texto y exégesis es yo pongo en el texto, ¿ok? Entonces es una diferencia muy grande y nosotros debemos de ser, como ha dicho Edgar, exégetas. Cuando estamos preparando un texto, yo debo ir al texto para sacar del texto. Yo no voy a poner mi opinión en el texto porque ya el autor ya hizo ese trabajo. Yo no tengo que hacerlo. ¿Entendido? Yo creo que justamente se viene de la humildad. ¿Sabes? Sí. También hay mucha gente que en los púlpitos, desgraciadamente, ahora se están diciendo muchas cosas, ¿no? Y la gente de la... no estoy diciendo en el nuestro, ahora la gente está aceptando todo, ¿no? Sin conocer muy bien la Biblia y se queda con ideas que las personas que están predicando están diciendo, pero no saben, no tienen una base bíblica para esa idea. Entonces defienden esa idea a muerte y te cogen versículos de aquí y de allí que no tienen nada que ver con la idea y ellos claramente están haciendo una eisegesis en vez de hacer una exégesis, en vez de conocer el texto bien para poder sacar una idea. ¿Ok? Este punto en el intérprete es súper importante. Entonces la objetividad en nosotros a la hora de estudiar la palabra de Dios es fundamental. ¿Ok? Dios ya dio a los escritores la revelación, les dijo el significado que tenía que tener. A nosotros ese trabajo no nos toca en absoluto. ¿Ok? Vale, borro. Y vamos al 2.3. Y ya es el último punto de hoy, ¿vale? El siguiente. Ay, Dios mío. Ah, sí, 2.1.3. Ese ya tiene más puntos. 2.1.3. ¿Vamos por el 5.2? Entonces, el intérprete es el puente. Es el puente entre el autor original del libro y el lector. El puente. El puente. ¿Entendéis la expresión? Que igual se utiliza en España, pero... El intérprete es el puente entre el autor original y el lector.
¿O es el que escucha? El intérprete es el puente. Entonces, lo importante es esto, que es el puente. El que lee. Pero para ti Pero ¿quién es el intérprete es el puente entre el texto y el que escucha, ¿no? Es un poquito como tricky, es complicado. ¿Sabes por qué? No, bueno, espera, dejarme explicarlo y entonces igual lo vais a entender. Espera, sí, igual lo he... El Vale. lector somos nosotros, leemos. No. No, somos los intérpretes. Nosotros somos los intérpretes. Yo estoy dando por hecho que nosotros somos los intérpretes, ¿no? El autor, digámoslo que es el texto, Sí. ¿no? El texto o el autor, como queráis. Autor, texto. Y aquí está el lector, que nosotros no somos los lectores. Entonces nosotros cuando interpretamos, yo por ejemplo he interpretado un texto y tú lo estás leyendo y yo te lo voy a explicar. ¿Ok? El intérprete está explicando al lector lo que quiere decir el texto, ¿no? Entonces yo soy el puente entre este y la persona que lo está leyendo, porque yo le estoy explicando al lector lo que el autor quiso decir. Así como Felipe fue con el eunuco. Eso es. Pero, bueno, Y cuando lo leemos nosotros, y no hay nadie, Texto, somos nosotros. pero nosotros en este caso seríamos los dos. En este caso, el intérprete sería... A ver, sí, pero... Yo creo que no quiere decir que el lector es el oyente, ¿no? Es como decir, ya, Sí. el intérprete, nosotros los oyentes. o el estudiante, que no sé. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, de una clase. No, por ejemplo, en el caso que yo voy a leer, si yo voy a leer la palabra, yo me estoy convirtiendo en el lector Claro. y al mismo tiempo el intérprete. Ujú. ¿Ya? Ahora, hay, según, ahora, el Sí. texto, el puente, nosotros diríamos el puente si estamos, por ejemplo, en el caso tuyo, que Sí. estás ahorita enseñando. Que Vale. estás enseñando, ¿ya? Pero a nivel individual, por ejemplo, si yo estoy leyendo la palabra, yo estoy haciendo mi devocional, yo me convierto en El lector. en los dos. Pero ahí ya yo estoy dando por hecho que tú ya sabes cómo interpretar el texto, porque ya eres un intérprete. Ahora sí que yo estoy hablando de si tú vas a enseñar, vas a interpretar a alguien. Sí, cuando lo haces para ti, yo estoy dando por hecho que el intérprete ya tú sabes cómo interpretar y ya sabes las leyes y los códigos. Ahora, cuando tú vas a enseñar al lector, por ejemplo, si tú estás leyendo, yo ya lo he estudiado, yo soy el puente entre Pablo, que escribió Corintios, y Claudia. ¿Sí? ¿No se podía poner el lector, estudiante o algo así? No sé cómo especificar ese tipo de lector. Sí, estudiante, oyente, sí. Perdón, que Pero no al yo... principio, de todas formas, incluso tú o cualquiera que está enseñando la Biblia, ya antes fue lector, porque también el primero que Claro, sí, sí, eso es también. Ese proceso. Sí, Sí. Estos, por ejemplo, los que yo le dio la revelación, por ejemplo, Pablo Ujú. se convirtió en un intérprete. Porque Pablo recibió la revelación, él Claro. la interpretó, Ujú. y al mismo tiempo, por ejemplo, la revelación, la inspiración y la iluminación van de la mano. Van de la mano. Por ejemplo, en el texto que leímos ahora de la confesión de Pedro, ¿no? De Pedro, el Señor dice, le reveló a Pedro, pues Jesús le dijo, esto lo reveló mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Pero Pedro al mismo tiempo fue inspirado e iluminado con esa revelación para decir que era el Cristo. O sea que en esa parte allí los tres van De la mano. En este caso, por ejemplo, el intérprete, que fueron ellos, tuvieron revelación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, los apóstoles, los escribieron, los escritores, tuvieron revelación, y al mismo tiempo se les fue revelado, ellos lo interpretaron y fueron también iluminados. Ujú. Entonces, ahora, ahí el autor principal dentro de esos tres es el Espíritu Santo. No, claro, sí, eso por supuesto. Bueno, entonces pongo lector, estudiante, oyente,
Eso está mejor. Receptor. Así mejor, ¿no? Perdón, que no me... Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Por ejemplo, nosotros como intérpretes, si estamos leyendo, por ejemplo, el libro de Amós, ¿quién me dice de qué va Amós? Al reino del norte. Juicio sobre el pueblo. Del reino del norte de Israel. De la injusticia, ¿no? A ver, leer vuestros apuntes. ¿De qué íbamos? El juicio sobre las naciones. El juicio sobre el pueblo del reino del norte de Israel. ¿Qué está denunciando Amós? Está denunciando, Amós predicó sobre en tiempos de prosperidad. Por fuera todo estaba muy bien, pero por dentro estaban corruptos. O sea, de la injusticia, ¿no? Ok. Adoración al pobre, adoración a la avaricia y el juicio es contra las naciones. Ok. Pero Amós vamos a quedarnos con un punto. Amós se está dirigiendo a Dios y habla de la injusticia del pueblo. ¿Ok? Entonces yo como intérprete, si estoy leyendo Amós y veo esto, injusticia y tal, ¿cómo yo soy un puente para hacerle entender al lector lo que Amós estaba viviendo? Pues uno explica el contexto. ¿Vale? Explicamos el contexto, pero le tienes que hacer cómo yo te hago entender perfectamente lo que Amós estaba pasando sobre la injusticia. Que tengo... Hay que aplicarlo a la vida real de ahora. Muy bien. Entonces yo lo mejor que puedo hacer es hablar de un caso de injusticia ahora. Entonces yo explico muy bien, como ha dicho Mauro, hablo del contexto, hablo de que Amós dónde vivía, dónde estaba, el pueblo, que si del norte, del sur, qué es lo que le pasaba al pueblo, todo lo que ha explicado Lola. Pero luego cuando yo quiero que el lector, receptor, estudiante entienda perfectamente lo que Amós estaba pasando y entender el significado, llevo al lector, o sea, yo hago el puente a una situación que también sea de injusticia ahora, para que el lector se ponga en el lugar de Amós y sepa qué es lo que Amós estaba pensando. Y ahí es cuando yo hago de puente y hago entender al lector lo mismo que estaba pasando el autor. No sé si habéis notado, en las predicaciones normalmente se lee el texto, se da el contexto del texto, se estudia y tal, y luego se va a la aplicación, que es, tú cuando estás en casa, por ejemplo, estamos hablando de la mentira, Ananías y Zafira, cuando mintieron, se traspasa y se empieza a aplicar. Tú cuando te pasa luego en tu casa o te pone una situación tuya que estás pasando ahora, tú entiendes mucho mejor la situación que pasaron a Ananías y Zafira, por ejemplo. ¿Ok? Entonces en eso consiste, y es muy importante nuestro papel de puente, para que el autor, para que el lector o receptor entienda lo que el autor estaba pasando o quería decir. Y la mejor manera de hacerlo es poner una situación de ahora en el mismo contexto, si se puede, o lo más cercano que se pueda, al receptor, para que sea totalmente, que tenga empatía, que sepa casi lo mismo por lo que se estaba pasando, para que se pueda aplicar de la misma manera, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, Martín Lutero, hay un texto, ¿no?, que él le impactó mucho, que es: el justo por la fe vivirá. Y eso él lo pudo entender muy bien porque pasó por Roma, por la opresión de Roma, ¿no? Entonces él entendió ese texto claramente porque él estaba pasando por la misma situación.
porque en Roma estaban machacándole mucho, ¿no? Con las obras, etcétera. Entonces él pudo entender que el justo vive por la fe. ¿Ok? Ya he terminado. ¿Este punto ha quedado claro? ¿Sí? Sí. Estos profetas menores normalmente fueron contemporáneos. Amós, Nahum, Habacuc, más o menos vivieron esas situaciones de opresión y todo eso. Casi todos tienen el mismo clamor, ellos vivieron casi las mismas situaciones. Y se acuerdan, el domingo les ponía yo el caso de la situación corrupta, política, religiosa y todo lo que estaba viviendo el pueblo de Judá con la situación que estamos viviendo precisamente en estos tiempos, y todo lo que sufrió, lo que el desespero que tenía Habacuc de ver esa situación. Sí. Creo que fue Martín Lutero el que dijo, en base a eso, creo que fue el que dijo, si no puedes volar, camina; si no puedes caminar, gatea, pero mantente moviéndote. Creo que fue él que dijo eso. Pero sí, cuando pasamos, no sé si os habéis dado cuenta que cuando pasas por una prueba y lees un versículo, te llega mucho más que si no la estás pasando, ¿no? Entonces eso es un poco lo mismo. Cuando tú estás pasando por lo mismo que el autor o la situación, entiendes mucho más el significado. La sabiduría, por ejemplo, de un predicador o un enseñador que está, por ejemplo, hablando del Viejo Testamento, como el caso de los profetas menores y otros, y es que la diferencia entre leer una historia de lo que ocurrió y dar una aplicación o un mensaje de hoy en día, ahí es donde está la sabiduría, donde está el intérprete, donde el Señor se manifiesta, para que la gente comprenda, no es solamente una historia, es que tiene también en nuestros días, nos habla también, no solamente a Amós. Por eso dice que la Biblia es viva y eficaz, ¿no? Claro. Es viva. Por ejemplo, Oseas, por ejemplo, tuvo que vivir con la mujer prostituta, ver sus adulterios, perdonarla, ¿no? Aunque era una profecía, obviamente Dios lo hizo para mostrarle, él sabía, él pudo entenderlo porque todos, como Dios amaba a Israel, de una manera que se le pidió que amara a su esposo. Sí. Sí. Muy bien, pues ya hemos terminado con el 2.1. Bueno, vale, terminamos los deberes. Deberes hemos dicho de Mateo hasta Efesios. Memorizar y contenido de los libros. Y vamos a memorizar Salmo 119 del 1 al 5. Y Mateo hasta Efesios. Memorizar los dos. Y contenido. Esto del Salmo os lo voy a preguntar, eso sí, a cada uno. O sea, esto hay que aprendérselo, porque estos versículos son importantes que se nos queden y aprenderlos y que se nos queden también en el corazón, ¿vale? Pues muchas gracias, terminamos con una oración y ya, muchas gracias por venir, por el esfuerzo que hacéis todos por venir los viernes, que sé que estáis cansados, pero Dios os lo recompensará. Bueno, Padre que estás en el cielo, te glorificamos, Señor, te damos las gracias.